postran ante ti. Y los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Ángeles y santos se postran ante ti, y los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Él es signo de adorar. Con todo tu corazón entrégate al Señor. Él es digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Oh, Él es digno de adorar. Él es digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Oh, ángeles y santos se postran ante ti, y los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Dile una vez más, ángeles, oh, y ángeles y santos se postran ante ti, y rinden sus coronas. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero. Vive con todas tus fuerzas. Él es digno de alabar. Oh, Él es digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Oh, Él es digno de adorar. Él es digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria, toda la honra es tuya, es tuya. Y toda la gloria, toda la honra es tuya, es tuya. Y toda la gloria, toda la honra es tuya, es tuya. Y toda la gloria, toda la honra es tuya.
fuerte el aplauso al Señor. Dale todo señorío, toda potestad. Dile, Señor, tuya es la gloria. Tuya es toda gloria, toda honra, Señor. No me canso, Señor, de alabarte y de adorarte con todo mi ser, Señor. Dáselo fuerte. Dile al Señor, aleluya, aleluya, con ganas. Amén. Vamos a cantar Vamos, Señor, con la esta mañana música delante de ti. del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre con gozo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cielo y tierra te adoran, reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque Vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla, y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a decirle todos los niños, amén. Amamos todo de ti. cielo y tierra te adoran, reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta,
te quites de tu lugar. Todavía vamos a danzar delante del Señor. Váyase conmigo a Mateo capítulo 16, verso 13. Mateo 16, verso 13 al 19. Mateo 16, verso 13 al 19. Gracias, Señor. Sí. Dice así, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Sí, en los cielos. Vivir bajo revelación de Cristo, es vivir una vida de desarrollo espiritual. Sí. Es importante que lo que sabemos de Cristo, que lo que sabemos del Señor, nos sea revelado. ¿Sí? Porque es importante, porque entonces vivimos en un desarrollo continuo de conocer más a Cristo. Sin revelación estamos ciegos. ¿Sí? Sin revelación estamos ciegos. Y el ciego guía a otro ciego, y ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Entonces, el punto central en esta enseñanza es cómo encender la luz para ver en Jesús el Cristo glorioso. ¿Sí? Para ver en Jesús el Cristo glorioso. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de las palabras de Jesús variaba en su interpretación. Algunas veces él hablaba de una manera literal y figurativa en el mismo versículo. ¿Sí? Por ejemplo, él dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Lo que él está diciendo: dejen que los muertos espirituales entierren a sus muertos naturales. Dejen, eso es lo que él estaba haciendo, en un sentido literal y figurativo. ¿Sí? Entonces, de igual forma, cuando hablamos del mensaje del reino, en su naturaleza, el mensaje del reino esconde para nosotros muchos tesoros. Muchos tesoros. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado a conocer los misterios, los secretos del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces esconde muchos secretos, muchos misterios que no son dados a cualquiera, ¿sí? Sino aquel a quienes el Señor abre su mente, aquel a quien el Señor abre su entendimiento, ¿sí? A ellos les son dados. ¿Sí? Entonces Jesús hablaba en parábolas y los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Sí? En otras palabras, ¿por qué les escondes los secretos? ¿Por qué les escondes los secretos de tu reino? ¿Sí? ¿Por qué se los escondes? Jesucristo dijo: porque tienen ojos y no ven, ¿sí? Oídos y no oyen. Oídos y no oyen, ¿sí? Entonces, estaban velados sus ojos espirituales, sus oídos espirituales estaban velados. ¿Sí? Es importante en este tiempo, que el Señor active nuestros sentidos espirituales, que podamos oír la voz. ¿Sí? Porque como decía hace un momento, cuando oímos la voz, inmediatamente enfocamos. O un ruido y usted
busca enfocar de dónde procede ese ruido, ¿sí? Entonces, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ojos y oídos naturales, pero no espirituales, ¿sí? Pero no espirituales, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que valorar, las cosas en el reino son secretos, son misterios que no son revelados a cualquiera, que no son dados a cualquiera, ¿sí? Son misterios, son secretos para aquellos que, ¿sí? Para aquellos que tienen inquietud, para aquellos que el Señor les abre la mente, el Señor les abre el entendimiento. En Mateo 13:34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, ¿sí? Y sin parábolas no les hablaba. Ajá. Entonces Jesús en su mensaje no habló todas las cosas de una manera literal. ¿Por qué? Porque el cielo es totalmente diferente de la tierra. El cielo es totalmente diferente de la tierra, ¿sí? Así que lo que hizo el Señor fue comparar cosas terrenales para revelar los principios, ¿sí? Le dijo a Nicodemo en Juan 3:12: si te he dicho cosas terrenales, ¿sí? ¿Qué será si te hablo las celestiales? ¿Qué será? ¿Sí? Nicodemo era un guía, era un líder, pero no estaba entendiendo él lo que el Señor le dijo, que le era necesario nacer de nuevo para ver, gracias mija, sí, para ver, ¿sí? El mundo espiritual es real, es verdadero el mundo espiritual, pero si nunca oímos la voz del Espíritu, no vamos a ver jamás el reino espiritual. ¿Cómo vamos a hacer lo que dice 2 Corintios 4:18? ¿Sí? 2 Corintios 4:18 dice que nos sostenemos y nos guiamos como viendo lo que no se ve, viendo lo invisible, ¿sí? No poniendo nuestra mirada en las cosas temporales. Lamentablemente nos guiamos más por lo que nuestros ojos naturales vemos en la temporalidad. Nos guiamos, ¿sí? Necesitamos orar: Señor, ábreme mis oídos espirituales, ábreme mi vista espiritual, que yo pueda verte, ¿sí? Para poder ser efectivos. Por eso vemos nosotros que Pablo cuántas veces quiso ir a predicar allá, hizo predicar acá, pero el Espíritu Santo se lo impidió y le dijo: no. Eso le muestra un varón macedonio. Lo ve en visión y oye una voz que le dice: pasa y ayúdanos, ¿sí? Entonces tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Él decía: ¿a qué compararemos el reino de los cielos? ¿Sí? El reino de los cielos, siempre dijo, es semejante a, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a una medida de levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina. El reino de los cielos es semejante a una perla, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a un tesoro, ¿sí? Entonces estaba tratando de ilustrarnos la importancia, el valor que tiene una perla, el valor que tiene un reino. Estaba tratando de ilustrarnos el poder de penetración que tiene la levadura, ¿sí? Así tiene un poder de penetración el reino de los cielos. Ajá. Entonces, la revelación, ¿sí?, me hace romper mi forma de vivir, ¿sí? Por esta razón, ¿verdad? Mira, si no vemos el reino, si no vemos al rey, jamás veremos al reino. Si no vemos al rey, jamás veremos al reino, ¿sí? Israel no reconoció al rey, ¿sí?
De hecho, le dijo: a vuestro rey crucificaré. No tenemos más rey que César. Ese fue su error, no tenemos más rey que César. ¿Y quién lo vio como rey? ¿Quién lo vio como rey? Uno de los que estaban ahí crucificado juntamente con él. ¿Sí? Él no vio al Jesús maltratado, a Jesús deformado. Él vio al rey, porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vio el rey y vio el reino. ¿Sí? Vio el rey y vio el reino. Si vamos a predicar el reino, tenemos que ver al rey. Tenemos que reconocer que Él es rey, y Él es rey donde Él reina, donde Él gobierna, ¿sí? Entonces su iglesia tiene que despertar. Mira, entonces la revelación cambia mi forma de pensar. La revelación cambia mi forma de pensar, la forma como pido, ¿sí? La forma como me acerco a Dios, la forma como vivo, la forma como siento, ¿sí? Si no tenemos revelación, ¿sí?, vamos a seguir siendo los mismos. La revelación cambia, ¿sí? Yo les decía ayer, estaba platicando con los pastores, ¿sí? Una cosa es el liderazgo de Jesús y otra cosa es el liderazgo de Cristo, ¿sí? Yo les decía: ¿qué me enseña el liderazgo de Jesús? Aparte de todo lo que mencionaron, para mí lo que me enseña el liderazgo de Jesús es a morir a mí mismo. ¿Qué beneficios trajo el liderazgo de Jesús de morir a sí mismo? Trajo vida, trajo naturaleza, trajo reconciliación, trajo redención, trajo muchas cosas, ¿sí? Si nosotros como líderes no morimos a nosotros mismos, ¿qué estamos trayendo a la iglesia? Si nosotros como iglesia, cada uno de los que hemos oído del Señor, no aprendemos a morir a sí mismo, a nosotros mismos, ¿sí?, jamás entraremos en el liderazgo del Cristo resucitado, ¿sí? Fue en el liderazgo que entró Pablo, porque Pablo no estuvo en el liderazgo de Jesús físicamente. Pablo estuvo en el liderazgo del Cristo resucitado. Por eso dice: las cosas que el evangelio que oí no me lo enseñó hombre alguno, me fue revelado por el Espíritu. Sí, me fue revelado por el Espíritu. Sí. Entonces la revelación del reino es lo único que nos mantendrá a flote en medio de todo este mundo lleno de violencia, lleno de inseguridad, lleno de temores. Es lo único que nos mantendrá, ¿sí? ¿Qué fue lo que sostuvo a Moisés? Lo que lo sostuvo fue que veía lo invisible. Y en medio de todos sus problemas, eso era lo que lo mantenía firme. En medio de toda la situación que vivió, lo mantuvo firme, ¿sí? Mira, entonces, esto fue lo que hizo a José. Esto fue lo que hizo José, sustentar a un mundo en medio de 7 años de crisis. Vio, ¿sí?, interpretó el sueño, ¿sí?, que tuvo el faraón y que no lo pudo interpretar. Y lo interpretó José. Vienen 7 años de prosperidad, pero después de 7 años de prosperidad vienen 7 años de hambruna, ¿sí? Te aconsejo esto, oh rey. ¿A quién más te podía poner a administrar sino a José? ¿Sí? Fue también que Daniel tenía acceso al mundo espiritual, veía el mundo espiritual, que pudo traer luz y pudo traer vida en Babilonia, ¿sí? Entonces, el poder de los conceptos. Jesús lanza 2 preguntas en Mateo capítulo 16. Jesús estaba pidiendo más que una opinión. Jesús hace 2 preguntas que arroja
a la mesa con sus discípulos. La primera fue: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la segunda: ¿quién decís que soy yo? ¿Sí? ¿Quién decís que soy yo? La opinión manifestaría el concepto que tenían acerca de él. ¿Sí? Cuando Pilato le dice: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Qué le dice el Señor? ¿O dices por ti mismo o porque alguien te lo dijo? ¿Lo dices por ti mismo porque llegaste a la conclusión que soy rey o porque alguien te lo dijo? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto que tenemos tú y yo de Cristo? ¿Lo hemos oído o nos ha sido revelado? ¿Lo hemos visto en el Espíritu? ¿Sí? Mira, entonces la opinión manifestaría el concepto que tenían acerca de él. Si usted tiene el concepto correcto, tendrá la conclusión correcta. Si usted tiene un mal concepto, tendrá una mala conclusión. Si usted piensa, por ejemplo, que tener mucho dinero es algo malo, el efecto de su vida será conforme a su concepto. Los conceptos son importantes, ¿sí? Los conceptos son importantes. Si usted piensa que no puede cambiar su historia, así será, así será, ¿sí? El viernes ministraba sobre saliendo de tu caverna y hablaba sobre las cavernas mentales, ¿sí? Y hablaba sobre que Pablo dice: una cosa hago, no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿sí? Pretender es presumir, es entrar en presunción, que ya soy perfecto, que ya no necesito nada, y cae uno en la hipocresía. Y Pablo decía: no pretendo haberlo ya alcanzado, una cosa hago. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué es lo que hacía Pablo? Él hacía la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios debe ser tan importante para nosotros como el comer, ¿sí? Cuando los discípulos vinieron, le rogaban: come, yo tengo una comida más importante, ¿sí? El que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Entonces, ¿qué dice? No que ya lo haya alcanzado, sino que sigo adelante, adelante, adelante. Iglesia, hermano, hermana, es hora de que avances. Es tu vida, es tu desarrollo, es tu estatura espiritual, es cómo vas a salir de este mundo, ¿sí? ¿Cómo vas a salir de este mundo? Los títulos, la riqueza, no te la vas a poder llevar, ¿sí? Que una cosa hago, no que ya lo haya alcanzado, ¿sí? Dice olvidando, ¿sí? Hay cosas que debemos olvidar que quizás fueron un pasado difícil, un pasado vergonzoso. Hay cosas que debemos olvidar, ¿sí? Quizás nunca logres olvidar, pero lo que sí puedes hacer es desconectarte de la influencia negativa que tiene ese pasado, ¿sí? De la influencia negativa que tiene ese pasado, ¿sí? Yo le decía: si tu pasado fue bueno, porque recordaba los tiempos allá, recordaba los tiempos cuando estaban mis otros sobrinos al frente, ¿sí? Pero no podemos vivir de eso, ya pasó, ¿sí? Ya pasó. Hoy yo tengo que irme adelante, ¿sí? Eso ya pasó, fueron buenos tiempos, sí, pero ¿qué estoy viendo más adelante? ¿Sí? ¿Qué estoy viendo? Mira, entonces, sí. Esta es la razón por la cual hay muchos mensajeros en el mensaje, hábiles para disertar con el concepto equivocado. ¿Por qué Jesús en esta ocasión hace dos preguntas? Él hace dos preguntas. ¿Por qué razón? Toda pregunta difícil pone a trabajar la mente, ¿sí? Y a veces cuando alguien va a hacer una pregunta, no queremos nosotros que nos miren, ¿sí? Y buscamos escurrirnos. Pero toda pregunta hace trabajar la mente, ¿sí? Pero la pregunta que hace Dios
La pregunta que hace Dios, y en este caso Jesús es Dios, pone a trabajar el corazón y el espíritu. Una cosa es trabajar la mente y otra cosa es trabajar el espíritu y el corazón. ¿Sí? Entonces, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos que el Señor sigue haciendo preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Dime. ¿Comiste del árbol que te dije? Dios siempre se encuentra haciendo preguntas. ¿Sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pregunta provoca la manifestación de una revelación personal. De una revelación personal. ¿Sí? Entonces mira, cuando algo golpea tu espíritu de una manera personal, ¿sí? Cuando algo golpea tu espíritu de una manera personal, ¿sí? ¿Sí? Se extiende como una onda expansiva, ¿sí? Cuando algo te hace reflexionar, ¿sí? Se extiende entonces como una onda expansiva, ¿sí? Te sacude a ti primero y luego sacude a los demás, ¿sí? Entonces, si te preguntaran tus hijos, ¿quién es Cristo para ti? Hace un rato mientras desayunábamos, mi esposa me hizo una pregunta, ¿sí? Y la pregunta que me hizo fue, ¿te copias los mensajes? Eso fue lo que, o sea, ¿no? Eso fue lo que me dijiste, ¿te copias los mensajes? Le dije, no. Oigo a los apóstoles y los profetas con los que estoy conectado. ¿Sí? Los oigo porque fundamentados, pues, sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y lo decía yo, mira, el ser apóstol en los días de Jesús era haber visto a Jesús, ¿sí? Por eso, cuando Pablo aparece, no lo aceptaban, porque no había estado con el discipulado físico, ¿sí? Había estado con el discipulado espiritual. Entonces, Pablo recibe esa revelación y sube a hablar con los de renombre. Y dice, no hubo nada que pudieran enseñarme. ¿Sí? Yo oigo a los apóstoles. Hoy ser apóstol es fácil. Pero ya desde el apóstol Otoniel nos decía, para que tú tengas un título de apóstol, necesitas haber visto al Señor. Necesitas haber visto al Señor. Que el Señor te revele. ¿Sí? Y eso es lo que debemos orar. La revelación no es solamente para los apóstoles. Ellos tienen esa revelación, pero te siembran la semilla de que aprendas a oír la voz de Dios, de que aprendas. El mundo espiritual es para todos. Sí. Dame una palabra. Impáctame. Impáctame. Yo no puedo vivir del pasado. Sí. Tuve un encuentro precioso. Sí. Pero hoy yo necesito tener una revelación de Él más fuerte, más íntima, más personal. Y es igual contigo. Necesitas tener una revelación más íntima, más personal. Más, sí. Me decía José Luis, una vez, pastor, nos dijiste, no puedo estar viniendo a orar siempre por ustedes y vuelve a salir la misma enfermedad. ¿Acaso no vive Dios en ustedes? ¿Acaso no mora en ustedes? Pastor, eso nos retó. Y cada vez que nos enfermábamos, nos metíamos a clamar y a pedirle a Dios y veíamos su poder obrando. ¿Sí? Yo vi a la hermana Lilia. La hermana Lilia, cada vez que se enfermaba del cáncer, nunca me llamó. La verdad, nunca me llamó. Pero peleaba. ¿Sí? El Dios que me habita a mí, habita en ti.
habita en ti, pero debes de tener ese anhelo de la revelación. Es una revelación continua de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Sí? Entonces, por eso, la pregunta provocará la manifestación de una revelación personal. ¿Sí? ¿Qué harás, hijo, si un día te dice Belita, papá, ¿quién es Cristo para ti? Y Ismael, ¿qué harás si te dice un día a tus hijos, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué tanto conoces de Cristo? ¿Qué tanto sabes de Él? Una vez, hace no mucho tiempo, me dice Otoniel, papá, ¿y tú has tenido experiencias con el mundo espiritual? ¿Has tenido experiencias con el mundo espiritual? Sí. ¿Has tenido alguna visión, algún sueño? Y entonces le empecé a narrar lo que yo he tenido de experiencias. Sí. Mis hijos no pueden caminar bajo la experiencia que yo he tenido. Ellos tienen que incursionar en ese mundo espiritual y es algo personal la revelación. Sí. Si no, vamos a dejar desprovista a esta generación solamente con una religión. No quiero que seas nunca religioso. ¿Sí? Dios es real. ¿Ah? Entonces, todo cambia. Una de las más grandes formas para obtener la revelación es haciendo preguntas que no se hacen. Haciendo preguntas que no se hacen. ¿Sí? Las esposas tienen que atreverse a preguntarle a sus esposos. ¿Sí? Entonces, el problema del pueblo antiguo fue que tuvieron problemas para ver a Cristo en Jesús. El concepto que ellos tenían de Jesús. ¿Sí? Ese fue el gran problema que tuvieron para no ver al Cristo glorioso, para no ver al Mesías. Todo el mundo sabe de Jesús, pero no a todo el mundo se le ha revelado. Por eso la revelación es muy importante. ¿Sí? Mira, entonces al tener problemas para ver al Cristo en Jesús, se deduce también que tuvieron problemas para ver el reino de Dios. El Cristo trajo el reino de los cielos. Si el pueblo antiguo tuvo problemas en reconocer quién era Jesús, cuanto más nosotros necesitamos que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocer, para reconocer quién es. Por eso Pablo oraba, era su oración. Sí. Era su oración. Sí. Y esta semana ha sido el tema de oración, orar por cada uno de ustedes. Sí. Ha sido, Padre, dales, sí, y por nombre me he pasado ahí, ¿verdad? Por nombre, Padre, darles espíritu de sabiduría y revelación para que te conozcan mejor, que tengan una revelación de quién eres, quién es Jesús. Sí. Mira, entonces muchos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Ellos tenían a Jesús en alta estima como un gran profeta, ¿sí? Pero no era el Cristo, ¿sí? Mira, quien ve en Jesús al Mesías, o sea, al Cristo, ve el reino. Quien ha encontrado al Cristo, ha encontrado el reino. ¿Sí? Dice San Juan 1, verso 41, Andrés halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La palabra Mesías quiere decir el ungido, el rey que había de venir. La palabra Cristo está conectada al rey ungido. Mateo, cuando escribe el Evangelio, escribe para demostrar, de acuerdo a la carne, que Jesús era el Cristo,
conforme a la Escritura. En la proclamación de Mateo 1:1 comienza su introducción diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, en este primer verso del Nuevo Testamento se mencionan a las dos grandes columnas de Israel, Abraham y David. Abraham, el padre de la fe, y David, el rey más poderoso de Israel. ¿Sí? Entonces, introduce también la genealogía, que quiere decir fuente u origen, la raíz. ¿Sí? Entonces, el primero era para comprobar que Jesús era hijo de David, porque el Cristo tenía que ser linaje de David conforme a la profecía bíblica. El segundo era para demostrar que era descendiente de Abraham, como dice la Escritura: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces, el escritor Mateo quiere demostrar que Jesús es el Cristo conforme a las Escrituras. Esto creó una imagen. Esto creó una imagen en la mentalidad de la generación en que vino Jesús, porque ellos esperaban ver a un rey político. Ellos esperaban ver a un rey poderoso con un enorme ejército que lo liberara de la opresión romana. ¿Sí? Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, ¿sí?, en su soberanía, escondió, ¿sí?, al rey de una manera humilde, de una manera, ¿sí?, que ellos no lo esperaban. Ajá. Por eso no lo pudieron reconocer. Aquí entendemos el poder de la revelación. Al tener a David y a Abraham en su mente, crearon un filtro. Su expectativa, ¿sí?, su expectativa. Estaban esperando a un rey político. ¿Sí? ¿Qué concepto tenemos nosotros, ¿sí?, en nuestra mente? ¿Cómo esperamos al Cristo glorioso? ¿Cómo esperamos al Cristo que viene? ¿Sí? ¿Cómo esperamos? Mira, ¿sí? Así que en la sabiduría de Dios, Dios esconde al Mesías en un manto de humildad, sencillez y pobreza. ¿Sí? Concluyeron, ¿sí?, como Isaí, ¿sí?, basados en la experiencia, en la apariencia, basados en la apariencia. Indudablemente es el escogido, es el rey. ¿Sí? ¿Sabían ellos cuando el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que viene de lo alto? ¿Sí? Ellos no sabían cómo habría de venir, solamente creyeron, aguardaron, esperaron cuando desciende de una manera poderosa el Espíritu Santo, pero ellos no sabían cómo iba a venir. ¿Sí? Entonces, por eso es que necesitamos nosotros una revelación, ¿sí? Mira, entonces los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino, mas Jesús les contestó: ya está entre ustedes. ¿Sí? Jesús no parecía ser el Cristo, no llenaba las expectativas actuales del contexto, no tenía influencia política, no tenía un ejército, ¿sí?, no procedía de una generación ahí de reyes que nacieron encumbrados. ¿Sí? Entonces, cuando encuentran a Natanael, ¿sí?, y dicen: ven, hemos hallado al Mesías. Ellos preguntaron, Natanael dijo: ¿puede nacer o salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sí? ¿Puede salir algo bueno?
He aquí el choque, porque ellos no estaban esperando un rey humilde y un siervo sufriente que viniera a salvarlos de sus pecados y derrotar las tinieblas. Ellos estaban esperando un rey poderoso, ¿sí? Alguien que viniera a liberarlos como Moisés, ¿sí? Una de las cosas que yo estaba meditando, mira, Moisés tuvo el encuentro con la zarza ardiendo. Moisés fue usado poderosamente con 10 plagas, ¿sí? 10 plagas, pero más adelante lo encuentras diciéndole: muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero verte. Ya había tenido unos encuentros maravillosos, sin embargo le dice: muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria. Yo sé que has tenido experiencias, pero no te quedes con las experiencias ya. Dile: Señor, quiero verte de una manera poderosa, así. Mira, por eso es bien importante la revelación, ¿sí? Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual, ¿sí? La revelación te hace ver lo que Dios ha escondido, para ti, ¿sí? Lo que Dios ha escondido para ti, ¿sí? ¿Qué ha escondido Dios para ti? ¿Qué ha escondido Dios para mí? ¿Qué ha escondido? ¿Sí? Dice Mateo 13:44, dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido, ¿sí? ¿Qué es lo que ha escondido? ¿Sí? Si tú sabes que algo es tuyo, ¿qué es lo que haces? Buscarlo, ¿sí? Mira, buscarlo, ¿sí? El reino es Cristo, ¿sí? Cristo estaba ahí camuflajeado, ¿sí? Por eso mucha gente no lo pudo ver, ¿sí? Porque estaba camuflajeado, ¿sí? Yo estaba meditando. Le dice el Señor a Jeremías: antes que nacieses te conocí, antes que fueras engendrado te vi, ¿sí? Estaba hablando, antes que en el plan tierra fueras engendrado, antes que en el plan tierra nacieses, yo te conocí en la eternidad, ¿sí? Yo te vi y desde ahí te di por profeta a las naciones, ¿sí? Efesios 1:4 habla, ¿sí? Habla que en Él fuimos escogidos antes que el mundo fuera. ¿Para qué fuiste escogido? ¿Para qué fuiste escogido? Para ser sal, para ser luz. Para esto fui escogido, para esto fuiste escogido, para ser sal, para ser luz, ¿sí? Pero dile: Señor, yo quiero verte. Descorre el velo y muéstrate a mí. Mira. Entonces, así que Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Esta es una pregunta que revelaría el concepto de las personas. Una cosa es la opinión de los que están lejos y otra cosa es la opinión de los que están cerca, ¿sí? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿sí? 3 poderosos hombres de Dios. Juan el Bautista habla de la unción de preparación, Elías habla de la unción de fuego y Jeremías de la unción de intercesión. 3 poderosos profetas, pero ninguno era el Cristo, ¿sí?
La gente comentaba desde ese punto de referencia, pero no bajo revelación. ¿Sí? Dios no nos ha llamado a tener un conocimiento sospechoso de Él, sino un conocimiento íntimo. ¿Sí? Esta es la diferencia de la opinión de los que están lejos. ¿Sí? Los hombres dan su opinión. ¿Sí? Y vemos nosotros una bola de opiniones que dan acerca de Jesús. ¿Sí? Porque no les ha dado, no les ha sido concedida la revelación. ¿Sí? Así que para entender quién era Jesús en su tiempo, tenía que ser por revelación. ¿Sí? ¿Sí? Y mira, dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Sí? Dice, todos nosotros, ¿qué dice? ¿Alguien sabe esa cita? Todos nosotros mirando cara a cara como en un espejo. Mirando cara a cara como en un espejo. ¿Sí? Dice, vemos. ¿Qué vemos? Sí. Yo le decía ayer a Juanita, ¿sabe? Dice, mirando cara a cara, es decir, sin velos. Sin velos, ¿sí? Le decía yo a Juanita, párate en un espejo. Párate en un espejo y mírate. ¿Y qué ves? Me decía, pastor, pues obvio, me veo a mí. No es eso. Dice, mirando cara a cara, como en un espejo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe ese versículo? Mirando como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, la gloria que está en ti, tienes que verla reflejada en ese espejo. Es la imagen de Jesucristo que se está formando en ti. ¿Sí? Es la imagen de Jesucristo que se está formando en ti. ¿Sí? Por eso Pablo dice, cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mi interior. ¿Sí? A Pablo le descorrieron el velo y Dios le mostró que Cristo estaba en él. ¿Sí? Todos no sabemos ese versículo que dice, ¿sí? ¿Acaso no sabéis o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Dice, y no sois de vosotros, y no sois de vosotros, sino que sois de Dios, sino que sois de Dios. ¿Sí? Es decir, ¿sabes qué? La gloria que habitaba en el tabernáculo, la gloria que habitó en la tienda de David, la gloria que habitó en el templo de Salomón, esa gloria está en ti. Yo les he dado tu gloria para que sean uno. ¿Sí? Y esa gloria es el Espíritu Santo. Es el que habita en ti. ¿Sí? Por eso, mira, haz la prueba y párate frente al espejo y dile al Señor, muéstrame el nivel de gloria, ¿sí?, que hay en mí, lo que estoy reflejando, y que también vea yo las cosas que hay que corregir en mi interior, las cosas que tengo que arreglar, porque no estoy reflejando la plenitud de tu gloria. Sí. Pero se trata de revelación.
¿sí? Las cosas que ojo no vio, estos ojos naturales no vieron. Las cosas que no han subido, las cosas que no, ni siquiera he imaginado, ¿sí? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Por su Espíritu. ¿Sí? Por eso es importante oír la voz. Porque cuando oyes la voz enfocas. ¿Sí? Ajá. Entras en el mundo espiritual y lo ves. Y lo que les decía hace un ratito, es una guerra de imágenes. Es una guerra de imágenes. ¿Sí? Por eso, evita el tiempo que te pasas sentado frente a la televisión. ¿Sí? Invierte tiempo y dile al Señor: Señor, abre mis ojos espirituales, alumbra los ojos de mi entendimiento para que pueda o para que sepa. Sin revelación, sin alumbramiento de los ojos espirituales, jamás vas a saber, jamás vamos a saber la esperanza en la que hemos sido llamados, las riquezas con las que ya fuimos bendecidos. ¿Sí? Oro porque se active en tu espíritu. Porque se active en tu espíritu. Sí. Mira, es como estar en un cuarto oscuro, lleno de tesoros. Sí. Pero está oscuro. Sí. La revelación es como prender la luz y entonces ¡pum! Ves toda la riqueza que hay ahí. Sí. Ayer me hicieron una pregunta. Me dicen: pastor, ¿cómo combatir contra este mundo? Y es algo que Dios me había puesto hace unos días. ¿Cómo penetrar en este mundo? En este mundo, hablando del mundo negativo, hablando del mundo de Satanás, donde están todos cautivos. ¿Sí? ¿Cómo penetrar en ese mundo? Si no conozco cómo funciona el sistema de este mundo, no voy a poder conquistar. ¿Cómo? Cuando una nación va en guerra contra otra nación, ¿qué es lo que hace? Lo estudia. ¿Sí? Ve sus puntos fuertes, ve sus puntos débiles y cómo debilitarlo para poder invadirlo. ¿Sí? Y me acordé de las torres gemelas. ¿Sí? Y un pastor dijo: el punto débil de las torres gemelas era la parte alta. ¿Sí? Si nos damos cuenta, los aviones pegaron en la parte alta, pero no cayeron todas así. ¿Sí? Después fue que en las estructuras, ¿sí?, le colocaron detonantes, de tal manera que ¡prum!, se vino así para abajo. Se vino así para abajo. ¿Sí? Entonces, yo le decía: Señor, ¿cómo traer libertad de todo este sistema a tu pueblo? Dame la sabiduría, dame la estrategia.
Porque miles se están perdiendo, ¿sí? Es como caminas estás en un cuarto oscuro, pero esta vez no está lleno de tesoros, esta vez está lleno de serpientes, escorpiones, de las más venenosas. Así caminamos en este mundo, ciegos. No sabemos cómo funciona este mundo. ¿Sí? ¿Sabes? De los 140 y tantos millones de mexicanos que somos, ¿sabes cuántos millones de cristianos somos? Sí. Somos 12% de 12 millones, somos 12 millones de cristianos. Yo dije, ya le llegamos casi al 10%, el diezmo que le damos al Señor de la gente. ¿Sí? Pero entre esos 12 millones están católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, todos. Y todos caminando a ciegas. Por eso necesitamos revelación para ver cómo penetramos al mundo espiritual. ¿Sí? Porque si vamos a manifestar lo eterno en este mundo temporal, necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu. Ser fortalecidos en el Espíritu. Una mente entendida. Una mente entendida. Sí. Que podamos entender para qué estamos aquí. Una mente entendida, porque si somos fortalecidos en el Espíritu, una mente entendida, entonces vamos a manifestar. Vamos a manifestar el reino, ¿sí? Por eso la importancia de la revelación, ¿sí? Revélate a mí, ¿sí? Revélate a mí, ¿sí? Porque eso va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, tu manera de vivir. Nunca volveremos a ser igual. Sí. El que haya al Mesías, haya el reino. El reino es real. Podemos hablar mucho del reino, pero si nunca lo vemos, necesitamos ver al Rey primero. ¿Sí? Necesitamos ver al Rey primero. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Ok, sí. Sí. Podemos haber oído mucho de, ¿sí? Podemos haber leído mucho de, ¿sí? Pero si no tenemos una revelación personal, íntima, jamás nuestra vida cambiará. Nuestra vida cambia cuando tenemos una revelación de quién es Él. Sí. Él vino para manifestar al Padre. Él es el ungido. Él es el Mesías. Él es la roca angular. Si tú estás fundamentado sobre la roca, sí, pase lo que pase, vas a caminar firme. ¿Sí? Padre, revélanos
Dile, quiero verte, Señor. Quiero oírte. Señor, muéstrate a nosotros en este tiempo presente. Muéstrate a nosotros en este tiempo. No queremos vivir de las experiencias del pasado. Cuando llegaste por primera vez, no queremos, Señor. Cuando te le apareciste a tu siervo Pablo, tú le dijiste, por esta causa te me aparecí, para designarte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de las que verás. De las que verás. Me seguiré apareciendo a ti. Danos hambre de verte. Danos hambre de verte. Danos sed de verte. Llámanos, Señor, a tus profundidades. Llámanos, Señor, a conocerte mejor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación. Danos espíritu de sabiduría, de revelación. Padre, oro por los pocos jóvenes que están como Josué, Keren, Lupita, Paquito, Eli, Señor. Oro por cada uno, Señor. Hemos hallado al Mesías, que digan, hemos hallado al Mesías. Que oigan tu voz. Que active su vista espiritual. Que sean impactados. Porque ven al que no se ve con ojos naturales. Que sean activados sus oídos espirituales para que oigan tu voz. Señor, aquí estamos en esta hora. Es un tiempo crucial, Señor. No queremos vivir, Señor, esperando volver a lo mismo. No, Señor, yo no quiero volver a lo mismo. Yo sé que tienes cosas nuevas que vas a hacer. Necesitamos caminar, ir adelante, Señor. Señor, que en esta mañana agites los espíritus de cada uno de tus hijos e hijas. Agita nuestros espíritus. Siembra nuestros espíritus, Señor. Que algo ocurra en nuestro interior, Padre. Que algo pase en nuestro interior, Padre, para que cumplamos con la asignación con la cual tú nos has enviado. De ser sal, de ser luz, de ser portadores de tu verdad, portadores de tu vida, portadores de ti, Dios. Dios santo, Dios amado, rompe ese espíritu de religiosidad. La religión no trae revelación. La relación es la que trae revelación. La relación íntima, la relación de amor es la que trae revelación. Camina con el Espíritu. Oye al Espíritu. Dile cada día,
Que toda mi actividad, que toda mi hablar sea dirigida por ti, Espíritu Santo. Padre, que como aquellos caminantes de Emaús que iban desalentados a volver a sus rutinas de trabajo, que permitiste que Jesucristo se apareciera a ellos sin reconocerlo, pero que al partir el pan sus ojos se abrieron y reconocieron que era el Mesías. Que así al partir este pan, Padre, nuestros ojos se abran en esta mañana. Que al partir este pan, que es símbolo de tu cuerpo, Señor Jesús, nuestros ojos se abran y podamos verte. Y podamos verte, que podamos decir con razón, nuestros corazones ardían cuando Él nos hablaba. Que vuelva a arder el fuego de tu Espíritu en el corazón de cada uno. Que vuelva a arder el fuego, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que al partir este pan, Señor, podamos verte, oír tu voz, oír tu voz. Amén. Y amén. 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 Y amén. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para verte. Dile, Señor, Que yo reconozco en pureza.
estoy. Señor, no voy a parar. No vamos a parar. Yo sé que tú eres profundo. El apóstol dijo, oh profundidad de las riquezas. Cuán grandes e insondables son sus caminos, porque ¿quién tendió su mente? ¿Quién fue su consejero? No vamos a parar. Queremos conocerte cada día más y más profundamente. Queremos conocerte. Queremos conocerte. Espíritu Santo, revélanos al amor de nuestra vida. Revélanos a Cristo, háblanos de Él cada día. Que tu voz se oiga interiormente en nuestro espíritu y se siembre nuestro espíritu ante tu poderosa voz, enseñándonos lo concerniente a Cristo. No vamos a parar. En este mundo no hay esperanza. Ábrenos los cielos. Háblanos cuando oremos, háblanos como a Pedro le hablabas. Como a Ananías le hablaste y le dijiste, ves, en tal calle, en tal ciudad hay un varón que está orando. Él ha visto cómo entra un varón llamado Ananías. Tú eres real, Señor. Tú eres real, Señor Jesucristo. Tú eres real. Habla al espíritu de cada uno de tus hijas e hijos, que al comer se abren sus ojos espirituales, y al beber de este vino, que símbolo de tu sangre, nos impartas de tu vida. Más de ti, Señor. Más de ti. Salgamos de este círculo religioso. Él es vida. Él es vida. Pueden comer y beber. A Cristo.
contemplar tu rostro. Más, dile, quiero conocerte. Yo no quiero que me digan. Quiero conocerte para hablar de ti. Porque te he conocido, porque te he oído, porque te he visto, porque te he palpado. Quiero conocer más. En mí, y le revela a Cristo. En mí. Padre, como el apóstol Pablo, danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor. Sin revelación no te conoceremos. La revelación nos hace profundizar en quién eres tú. ¿En quién eres tú? Ellos no te conocieron por los conceptos que tenían. Conceptos equivocados nos llevarán a soluciones equivocadas. Muéstranos, Padre. Muéstranos quién es Cristo. Impáctanos. Impáctanos. Si estamos aquí es porque un día nos impactaste y quizás caímos en el conformismo, quizás caímos en la mediocridad. Pero este tiempo es importante, necesitamos que te reveles, Cristo. Danos espíritu de sabiduría, de revelación para conocerte mejor. Danos espíritu de sabiduría. Queremos conocerte. Habla al interior de cada uno, a su espíritu. Habla a su espíritu. Y me volví para ver la voz del que me hablaba. Y me dijo: escribe estas cosas que ves. Escribe estas cosas que ves. Vamos a ver el mundo espiritual, vamos a ver el reino espiritual. Y nos va a dar los elementos para poder derribar las estructuras que sostienen este mundo de tinieblas. Y rescatar a muchos. Y rescatar a muchos. Padre, Padre, háblanos, Padre, háblanos, Padre.